Shabbat Shalom para todos. Aquí estamos nuevamente en esta tarde de Shabbat. Estamos viviendo en este Shabbat, convocados por el Eterno, ¿sí? Bendecidos porque Él nos bendice con su presencia, nos ministra a través de su palabra y nos va guiando, como dice la Escritura, a toda verdad, a toda justicia. Damos gracias, ¿sí? En esta tarde que estamos ya poquito pasado de las 16:30, donde quería compartir con ustedes o traer esta enseñanza sobre la convocatoria o la festividad de Yom Teruah. Creo que es un buen tiempo para estudiar, es un buen tiempo para instruirnos y poder ser guiados por el Eterno a las convocatorias que Él establece o estableció. Por eso estamos ya a pocas horas de entrar a la convocatoria de la fiesta del otoño, ¿sí? Para los que pudieron ver o pudieron participar de la enseñanza que estuvimos haciendo, ¿sí? Allá por los comienzos de año, cuando comenzamos a celebrar el ciclo anual de las festividades, estuve haciendo una serie de enseñanzas sobre la festividad de primavera, donde la festividad de primavera, y recordemos que la festividad, y cuando decimos de primavera nos estamos refiriendo a la tierra de Israel, no a la parte donde nosotros nos encontramos, porque cuando en Israel comienza la primavera, nosotros estamos comenzando el otoño, ¿sí? Entonces, la festividad de primavera en la tierra de Israel da inicio a las festividades de Pesaj, Hamatzot, Bikurín, y culmina con la festividad de Shavuot, ¿sí? Recordemos, si usted no ha visto o no está por ahí familiarizado con estas festividades, yo le animo a que pueda conocer más, investigar más, y sobre todo le invito a que pueda ver usted en nuestro canal de YouTube, ahí Casa del Rey. Ahí están los videos para que usted pueda estudiar y, bueno, sobre todo entender que la fiesta del otoño o la fiesta de primavera, la fiesta que señala Levítico 23, no son fiestas en particular de los judíos, sino son fiestas establecidas por el mismo Dios. Son convocatorias proféticas, encuentros proféticos para encontrarnos con Él. Así que, como les decía, como estamos a horas de iniciar, ¿sí?, estas próximas convocatorias que tienen que ver con las festividades del otoño, ¿sí?, y comenzando por Yom Teruah, la segunda es Yom Kippur, y culminando con la festividad de Sukkot, o conocida como fiesta de tabernáculos, ¿sí? Todos estos sábados atrás he venido hablando sobre lo que es el mes sexto o el mes de Elul, ¿sí?, que da inicio al ciclo Teshuvá. Y el ciclo Teshuvá, para los que estuvieron viendo, no está desconectado de las fiestas del otoño, sino que justamente el ciclo Teshuvá es un ciclo que nos va preparando, nos va preparando, nos va orientando, nos va direccionando para que cuando lleguemos a las festividades propiamente dicho no nos encuentren desprevenidos.
Estos días hablaba con mi hermano, ¿sí? Que también está en las raíces, y decíamos que como la importancia de prepararnos, y es como cuando estamos viendo el clima, que se viene una tormenta. Entonces, cuando vemos que el clima, las nubes están un poco ahí, estamos viendo con nuestros ojos que una tormenta se aproxima, y nosotros necesitamos preparar todo lo necesario, necesitamos preparar nuestra casa para que cuando venga, y sobre todo en la parte sur, en la parte norte de Argentina, donde las tormentas son muy grandes. Recuerdo cuando era chico, yo vi muchas casas donde los techos se volaban de las tormentas. Entonces, el ciclo Teshuvá lo que hace es eso, preparar nuestra casa, nuestra vida interior, para que cuando lleguen los días malos podamos estar firmes y nada nos pueda pasar. Entonces, eso es el ciclo Teshuvá, prepararnos para la llegada de la fiesta del otoño. Estoy un poco mal del pecho, con un poco de tos, así que les pido disculpas si comienzo a toser. Así que voy a tratar de lo posible de estar tranquilo. Mi esposa dice a veces que me desespero y empiezo a gritar, y bueno, no sé si están así, pero bueno. Levítico 23 nos habla muy claramente de las fiestas, ¿sí? Y hemos ya hablado que la palabra tiempos tiene que ver justamente con Moed o Moedín. Son tiempos señalados. Las fiestas son tiempos señalados donde el eterno Dios hace algo. Entonces, cada convocatoria, cada festividad es una cita donde el eterno Dios hará algo. Entonces, cada vez que Dios, o mejor dicho, cada convocatoria profética es Dios hablando, direccionándonos, preparándonos para, ¿sí? Entonces entendemos que las festividades de Levítico 23 nos estaban anunciando lo que iba a venir, ¿sí? Las fiestas de Levítico 23 están conectadas muy íntimamente, relacionadas con la primera y con la segunda venida de Yeshua, y también con la redención de la humanidad. Entonces, las fiestas son un plan, son una sombra, es el ensayo, ¿sí?, que nos anuncia lo que había de venir. Entonces, cuando vemos que las festividades son anuncios proféticos, el eterno Dios nos pide que ensayemos esos encuentros, para que cuando llegue el cumplimiento profético nosotros sepamos de lo que está sucediendo y no nos agarre desprevenido, como nos dice el Nuevo Testamento, que cuando el día ni la hora nadie sabe, porque el ladrón vendrá, como dice, como ladrón en la noche, donde nadie sabe. Entonces, nosotros que entendemos los tiempos, no nos va a agarrar desprevenido, sino que sabremos, ¿sí? Entonces, en este momento, mejor dicho, a pocas horas, vamos a dar inicio, el eterno Dios dará inicio a la convocatoria de Yom Teruah, ¿sí? Y es justamente del tema que quiero traer en esta tarde, ¿sí? Yom Teruah abarca muchos temas, está relacionado con muchos acontecimientos proféticos, de los cuales no sé si voy a poder abarcar todos, pero sí quiero traerle una breve enseñanza que considero que voy a tratar de ser lo más simple para que podamos entenderlo, tanto aquellos que ya estamos caminando en esto, como para aquellos que también ya están dando inicio o no están muy familiarizados. Entonces, en la época conocida, como decía recién, de Yom Teruah, ¿sí?, de Teshuvá, perdón, ¿sí?,
que tiene que ver con regresar, tiene que ver con arrepentimiento, ¿sí? Y el ciclo Teshuvá da justamente el inicio del primero de Elul y abarca 40 días. El número 40, justamente el final del ciclo de Teshuvá, es la convocatoria, el día más santo del año, que tiene que ver con Yom Kippur. Pero desde el primero de Elul, del sexto mes, 30 días después vamos a tener una convocatoria que es esta justamente, la de Yom Teruah, ¿sí? Y esta festividad o esta convocatoria da inicio también a un periodo de 10 días, que desde Yom Teruah hasta Yom Kippur hay 10 días, que es conocido, bueno, ya la próxima semana estaré hablando de eso seguramente también, pero la festividad de Yom Teruah, la convocatoria de Yom Teruah, ¿sí? Da el inicio de un periodo de 10 días, que es conocido como los 10 días de donde la ira de Dios será derramada, ¿sí? Entonces, Yom Kippur, por ejemplo, o los 10 días, son conocidos como los días santísimos o los días terribles, los días de asombro, ¿sí? Por eso, por ejemplo, el Shabbat, que cae posteriormente a los 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur, es conocido como el Shabbat del regreso, ¿sí? El Shabbat del regreso, el Shuvah. Entonces, 5 días después de la festividad o de la convocatoria de Yom Kippur, vamos a culminar con la festividad de Sukkot, que tiene que ver o conocido como la fiesta de tabernáculo. Entonces, estas tres convocatorias hacen a las festividades del otoño. Ahora bien, Teshuvá, que da inicio el primero de Elul, ¿sí? Como decía recién, se toca el shofar todos los días. Cada día en la antigüedad, y bueno, y ahora nosotros también, por ese ciclo nosotros venimos tocando el shofar día tras día. Para los que no saben, por ejemplo, cada inicio de mes, cada Rosh Hodesh, ¿sí? En hebreo, cada inicio de mes el inicio de mes es marcado por la luna, ¿sí? La luna nueva. El mandamiento es escuchar el sonido del shofar, ¿sí? Entonces, como la festividad o la convocatoria de Yom Teruah tiene que ver también con escuchar el sonido del shofar, cuando comienza el ciclo de Teshuvah por 30 días o por ese periodo, lo que hacemos es escuchar el shofar todos los días, vamos practicando. Recordemos que el sonido del shofar es igual a la voz de Dios. Y ahora lo vamos a ver más adelante, la gran importancia que tiene el shofar en toda la escritura y proféticamente hablando. Entonces, cada día se toca el shofar, ¿sí? Se hace sonar el shofar, y ese sonido de shofar lo que hace es llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Hace el sonido del shofar, lo que hace es llamar al pueblo de Dios para que se vuelva a Dios. ¿Se entiende? Ahora usted puede decir, bueno, pero un sonido solamente, ¿cómo va a ser? Claro, el shofar es algo simbólico. ¿Se entiende? Es algo simbólico. Pero estamos hablando que si el shofar es igual a la voz de Dios, quiere decir que Dios todos los días está hablando. Dios habla a la persona, Dios está hablando a la humanidad en estos tiempos para que regresen a Él, para que hagan teshuvá, para que hagan arrepentimiento. Entonces, teshuvá, arrepentimiento, no solamente incluye a ciertas personas, sino incluye a todas las personas. Aquellos que han creído en el Mesías son llamados a regresar a la Torá, pero aquellos que han conocido la Torá y que han negado al Mesías, el llamado es para que reconozcan al Mesías, y estoy hablando específicamente a la casa de Judá, o conocido como los judíos. Entonces Dios, cada vez que va a iniciar algo, o cada vez que Dios traerá un juicio, lo que hace Dios es advertir.
Entonces, ¿cómo lo hace? Haciendo un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a anunciar el juicio que vendrá. Por eso vemos el ejemplo en el tiempo de Noé, que antes que Noé subiera al arca, Dios estuvo llamando a la humanidad a un arrepentimiento, a un teshuvá. ¿Sí? Vemos que, por ejemplo, antes de que Dios trajera sentencia a la ciudad de Nínive, Dios envió al profeta Jonás a anunciar a Nínive lo que había de venir. Entonces, el ciclo Teshuvá es Dios anunciándonos lo que va a venir y pidiéndonos que nos volvamos de todo corazón a Él. Entonces, el mes completo, sexto, el mes de Lul, constituye un periodo de 30 días para regresar a través de una autoevaluación, de un examen, de un arrepentimiento, para que cuando lleguemos al día señalado, a la cita divina, para que cuando lleguemos a los moedín de Dios, podamos estar preparados. ¿Se entiende? Ahora, se suena el shofar cada día, como decía recién, y lo que se hace también es leer el Salmo 27. ¿Por qué? Porque el Salmo 27 comienza diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación. El mensaje que nos está dando el ciclo Teshuvá, el mensaje que nos está dando el mes de Lul, es que hasta Yom Teruah es claro que el mensaje es: arrepiéntanse, arrepentámonos, volvamos a Él. ¿Se entiende? No podemos esperar hasta Yom Teruah o hasta Yom Kippur para arreglar nuestras vidas. Porque cuando llegue el día de Yom Teruah o de Yom Kippur, donde Dios trae una sentencia, trae un tiempo, trae el inicio de algo, no podemos pararnos ese día para arreglar nuestra vida. No, Dios nos ha venido procesando. ¿Se entiende? Entonces, la convocatoria o la festividad de Yom Teruah, por ejemplo, tiene, o muchas personas los conocen, ¿sí? El nombre Yom Teruah está relacionado o significa, por ejemplo, o tiene que ver con Teshuvá, arrepentimiento. También Yom Teruah es conocido como el día del despertar, ¿sí? El día del despertar. Es conocido también como el día del juicio. Es conocido como la coronación del Mesías, porque en Yom Teruah lo que se hacía antiguamente, se coronaba a los reyes, ¿sí? Entonces, en Yom Teruah es también conocido como el tiempo de la angustia de Jacob, ¿sí? Es conocido como los dolores de parto. Yom Teruah también se relaciona, o uno de sus significados tiene que ver con la apertura de una puerta. O sea, en Yom Teruah una puerta se abre, ¿sí? Una puerta se abre. Entonces, Yom Teruah tiene que ver también con la última trompeta. Eso es muy interesante, porque hay tres grandes trompetas que se tocan en las tres festividades, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver más adelante. Y también, por último, Yom Teruah es conocido como el día escondido. Ahora bien, ¿cuál es la observancia? ¿Cuál es la observancia de Yom Teruah? Yom Teruah se observa, por ejemplo, 2 días, ¿sí? Yom Teruah se observa 2 días, el primer día y el segundo día del mes hebreo, del séptimo mes. Recordemos que los meses bíblicos no tienen nombre, sino están marcados por números. Tenemos el mes 1, mes 2, mes 3. Los nombres a los meses bíblicos se le puso la casa de Judá cuando estuvo cautiva en Babilonia. Entonces el mes séptimo, ¿sí? Lleva por nombre el mes de Tisri. Entonces
el primer día del mes de Tisri, del mes séptimo, es donde se tiene la convocatoria, pero la observancia especial de esta convocatoria es que no solamente es un día, sino que son 2 días, ¿sí? Son 2 días. Generalmente esta festividad o esta convocatoria siempre abarca o está entre septiembre y octubre. Ahora, ¿por qué Yom Teruah? ¿Por qué Yom Teruah se toman 2 días? ¿Por qué en Yom Teruah se toma 2 días? Ahora, las demás festividades, por ejemplo, las demás festividades de Levítico 23, todas son de un solo día, pero esta convocatoria específicamente se toman 2 días. Ahora, ¿por qué? Yom Teruah se celebra Yom Teruah se celebraba en la antigüedad durante 2 días porque dada la incertidumbre, ¿sí? Dada la incertidumbre de celebrar la fiesta en un día específico, porque Levítico 23 dice que esta convocatoria o esta fiesta se debía de celebrar el primer día del séptimo mes. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué se celebra 2 días? Porque justamente Yom Teruah es la única festividad o la única convocatoria donde en Israel se celebra 2 días. ¿Por qué? Porque al igual que las demás fiestas, ¿sí? Al igual que las demás fiestas, la incertidumbre se debía al calendario. Se dependía de qué? De la promulgación de la luna nueva. Quiere decir eso que la festividad de Yom Teruah dependía del inicio o de la luna, porque la aparición de la luna nueva da el inicio al comienzo del mes. ¿Se entiende? Entonces, como la festividad de Yom Teruah es el primero del mes séptimo, y para declarar el inicio del mes se dependía de que si la luna se veía o no. Por eso en la antigüedad se había establecido por los rabinos, por el Sanedrín, que para determinar que un nuevo mes había comenzado, eran 2 los testigos que subían a una parte muy alta y estaban atentos mirando para que cuando se asomara el primer, donde ellos podían ver que la luna se asomaba, automáticamente ellos venían a dar el anuncio, ¿sí? al pueblo de que el mes ya había entrado. Entonces, normalmente cuando se inicia un mes, ¿sí? A veces la luna puede salir como el primer día como el segundo día, por eso se toman 2. ¿Se entiende? Entonces, cuando vemos de que Yom Teruah se debe de celebrar el primer día, ese primer día es un Rosh Hodesh, es el inicio de un mes. O sea que por decreto, ¿sí? Por la corte rabínica de Jerusalén, en los días antiguos, la definición de la celebración de Yom Teruah se complicaba un poco por el hecho de que Rosh Hodesh no se sabía hasta que no entrara el día específicamente. ¿Se entiende? Entonces, en Israel se resolvió este tema justamente que debido a que la festividad de Yom Teruah, ¿sí? tiene que ser específicamente, entonces lo que se decidió fue que al caer Yom Teruah se celebre 2 días. ¿Se entiende? Por razones de la luna, del inicio de mes de Rosh Hodesh, donde no se sabía si era un día o era el otro, se determinó que esta festividad se celebrase 2 días. Ahora, no porque sean 2 días,
sino que se entendió que los 2 días hacían uno. Es como decir un día de 48 horas. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, la celebración de Yom Teruah, según la Torá, se debía de hacer el primer día del séptimo mes. Por lo tanto, ese mismo día era Rosh Hodesh, inicio del mes. Y es justamente para que determinar el inicio del mes dependiera de la apertura de la luna. Ahora bien, es por eso que Yom Teruah, ¿sí?, depende del inicio de mes, depende de la aparición de la luna. Entonces, esta celebración es de 2 días. Yom Teruah es conocido o se celebra 2 días. Y como dije, los 2 días es conocido como un solo día de 48 horas. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos de esto? ¿Qué es lo que aprendemos de esto? De acá, de esta festividad de Yom Teruah, que está relacionado o depende de Rosh Hodesh, del inicio del mes, aprendemos una frase muy conocida que en el cristianismo se le conoce muy normal, refiriéndose a la venida del Mesías. Y la frase muy conocida es que nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Se entiende? La expresión ni el día ni la hora está conectada con Mateo 24. Mateo 24 es cuando Yeshua está en el Monte de los Olivos enseñando sobre las señales que habían de suceder antes de su venida. Y él dice que el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, solo el Padre Celestial. Entonces, la expresión nadie sabe ni el día ni la hora se refiere justamente a esta festividad o a esta convocatoria. Recordemos que las festividades de primavera y las festividades del otoño de Levítico 23 nos anuncian la primera y la segunda venida de Yeshua. Entonces, la primera venida de Yeshua, que fue en Pesaj, fue anunciado en la fiesta de primavera. Pero la segunda venida de Yeshua nos han anunciado en la fiesta del otoño, y específicamente en esta convocatoria llamada Yom Teruah. ¿Se entiende? Entonces, cuando Yeshua dice que nadie sabe ni el día ni la hora, no se está refiriendo a cualquier día del año. Que nadie sabe ni el día ni la hora de su venida no se está refiriendo a cualquier día del año en particular, sino se está refiriendo a la festividad específicamente de Yom Teruah, porque la festividad de Yom Teruah marcan 2 días. Entonces no sabemos si es el primero o es el segundo. No sabemos la hora ni sabemos el día, pero sí conocemos el tiempo. ¿Estamos bien hasta ahí? Quiere decir entonces que cuando el apóstol Pablo habla y dice que la venida del Señor será como ladrón en la noche, porque si la gente supiese cuándo va a venir el ladrón, estaría preparado, pero nadie sabe a qué día o a qué hora. De la misma manera dice, porque los que están en tinieblas, ¿sí?, son los que no conocen el tiempo. Entonces, lo que conocemos el tiempo no nos va a agarrar desprevenido, porque aunque no conocemos el día ni la hora, conocemos el tiempo, conocemos la festividad. ¿Vamos bien hasta ahí? La expresión, como dije recién, que ni el día ni la hora, es justamente refiriéndose a esta celebración, porque el inicio del mes, Rosh Hodesh,
es lo que marca la aparición de la luna. Se tomaban 2 días, podía ser el primero como podía ser el segundo. Entonces, el Yom Teruah es conocido como con la frase que nadie sabía ni el día ni la hora donde la luna iba a aparecer. ¿Se entiende? Entonces, la fiesta, vuelvo a recalcar esto, la fiesta de primavera y la fiesta del otoño nos anunciaban la primera y segunda venida de Yeshua. Lo mismo que la expresión cuando encontramos en el profeta, creo que es Ageo o Oseas, cuando habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. La expresión la lluvia temprana y la lluvia tardía está haciendo referencia a la primera y a la segunda venida del Mesías. Lo mismo cuando hablamos de la cosecha temprana y la cosecha tardía, todo nos estaba apuntando. Por eso, para entender mejor lo que hoy se le conoce como nuevo pacto, para entender mejor el plan de redención del Mesías, por favor, necesitamos ir a estudiar lo que muchos le llaman sombra, porque en la sombra está escondida la revelación de los tiempos que habían de venir. Aun cuando muchos hoy dicen que ya no es necesario porque estamos en el Nuevo Testamento y que estamos en Cristo y etcétera, etcétera, por favor, no, necesitamos rever, porque muchos de los creyentes en el Mesías hoy, si usted le pregunta ¿cuándo vuelve el Mesías?, ninguno sabe darle una respuesta con exactitud. Sin embargo, cuando estudiamos la fiesta, que las fiestas son una sombra profética, nos va a llevar y nos va a apuntar a un día específico. ¿Se entiende? Fíjese que Yom Teruah, como le dije recién, es conocido como el día del despertar, el día del trompetazo. ¿Sí? La traducción de la mayoría de la Biblia que usamos, no aparece la palabra shofar, pero sí aparece la palabra trompeta. Entonces, el día del despertar o el día del trompetazo. El Salmo 96:6 dice algo muy interesante. Dice: proclamad con trompetas, proclamad con shofar y sonidos de bocina delante del rey. La bendición que Dios trae al tener entendimiento del significado de Yom Teruah y del sonido de la trompeta justamente está en el Salmo 89:15. Dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. ¿Con qué? Con sonido de trompeta, con sonido de shofar. Entonces, bienaventurado, bendecido es aquel que sabe proclamarte con sonido de trompeta, con sonido de shofar. ¿Se entiende? Yom Teruah entonces es el día del sonido del shofar, es el día del despertar. En Yom Teruah, por ejemplo, el sonido del shofar es obligatorio. No podemos celebrar Yom Teruah sin escuchar el sonido del shofar. El sonido del shofar es obligatorio que cada persona lo oiga. Lo oiga es la palabra en hebreo Shema, escuchar. Entonces el eterno Dios nos dice que la importancia de esta convocatoria es el Shema, escuchar el shofar. Es un ensayo. Necesitamos afinar nuestros oídos, escuchar el sonido del shofar, porque le recuerdo que el apóstol Pablo dice que al final de la última trompeta, ¿de qué trompeta está hablando? Y vuelvo a decir, la palabra ahí es trompeta, pero en realidad en el original es shofar, al sonido del último shofar.
Entonces, cuando se escuche desde los cielos el sonido del shofar, si no estamos familiarizados con el sonido literal, entonces no vamos a saber lo que está pasando. De hecho, mucha gente en los últimos años, en diferentes partes del mundo, se han escuchado sonidos de trompeta y mucha gente ha tenido temor, ha tenido miedo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tener miedo cuando se escucha desde los cielos esos sonidos? Porque en realidad lo que estamos familiarizados con el sonido del shofar, cuando se escuchan las naciones esos tipos de sonidos, lo que nos está haciendo es anunciando que el día está cerca. Entonces, más que tener miedo y tener temor, nos estamos alegrando porque aquel gran día se acerca. ¿Se entiende? Entonces, Yom Teruah es el día del sonido del shofar. Entonces, la esencia de Yom Teruah es eso, es escuchar el shofar. De hecho, el mandamiento dice que la bendición está en escuchar. La bendición está en escuchar. Entonces, Yom Teruah, ¿sí? Yom Teruah significa un trompetazo que despierta. Por eso en el ciclo Teshuvah, cuando estamos tocando el shofar día tras día, lo que estamos haciendo es proclamando, porque la voz del Eterno está despertando los corazones de muchos en las naciones a regresar, a volverse, a volver su corazón, de pegar un giro y de donde íbamos volvernos. Entonces, este es el tiempo oportuno porque nuestros corazones están siendo sensibles al Shema, al escuchar la voz de Dios. ¿Se entiende? Teruah, la palabra teruah también es traducido como grito, ¿sí? La palabra teruah también es traducido como grito, y es muy interesante esto, porque el libro de Isaías, capítulo 12, nos habla de un grito, y ese grito está relacionado con el reinado del Mesías, con la era mesiánica. ¿Se entiende? Ahora, ese grito usted también lo va a encontrar en Isaías 42:11, 44:23, Jeremías 31:7 y Sofonías 33:14. Quiere decir que cuando usted lee estos versículos, el contexto en el que se da es el contexto de Yom Teruah. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la palabra teruah, que está relacionado con grito, cuando usted escucha la palabra grito, o mejor dicho, cuando usted lee en la Biblia la palabra grito, en el mayor de los casos está relacionado con el sonido del shofar, está relacionado con Yom Teruah. ¿Se entiende? La primera venida de Yeshua está asociada con un grito. De hecho, Zacarías 9:9, el último dice que es el grito anunciando la venida del Señor. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, versículo 4, 16, 17, nos habla que el último grito, dice, creo que la versión Reina Valera dice con voz de trueno o algo así, pero una traducción más original dice con grito. O sea que la segunda venida de Yeshua está relacionada con el grito, con el shofar, con el teruah. ¿Se entiende? La primera venida de Yeshua está relacionado con un grito y la segunda venida de Yeshua también está relacionado con un grito. O sea, es decir, que cuando estamos escuchando el sonido del shofar, algo en nosotros
se está provocando, al punto que está provocando un despertar a la verdad presente de los tiempos que estamos viviendo proféticamente, anunciándonos la venida del Adón Yeshua. Entonces es ahí donde nosotros no podemos estar quietos, sino que algo dentro nuestro comienza, es como una olla que está hirviendo. Es algo que se está provocando dentro nuestro. ¿Se entiende? Entonces, fue anunciado. Y mire qué interesante esto. Mire qué interesante esto, porque cuando nosotros vamos al libro de Josué y vemos la caída de los muros de Jericó, lo que sucedió en Jericó, ¿sí?, con Josué, eso nos estaba anticipando, eso nos estaba dejando una sombra de lo que había de suceder. La Escritura dice que fue en la última vuelta, en la vuelta número 7. En la última vuelta fue donde los levitas tocaron las trompetas, tocaron el shofar, y dice que los muros se derribaron porque todo el pueblo comenzó a gritar. ¿Se entiende? Todo el pueblo comenzó a gritar. Escuche esto, fue en la séptima vuelta que se escuchó el grito porque los shofares comenzaron a sonar. Y mire qué interesante esto, porque la convocatoria, la festividad de Yom Teruah en el calendario bíblico es en el séptimo mes. Quiere decir entonces que en el séptimo mes habrá una trompeta que sonará, habrá un shofar que sonará, y habrá un grito que se escuchará anunciando la venida de nuestro Adón Yeshua. Quiere decir entonces que el contexto de Josué no lo tenemos confirmado, pero podemos deducir que las 7 vueltas y la última vuelta y el sonido del shofar y el grito que pegó el pueblo fue en el contexto de Yom Teruah. Entonces ahí cobra sentido cuando leemos la Escritura y dice, pero si fue por un grito. No, los shofares estaban anunciando. ¿Se entiende? Es en el séptimo mes justamente donde está la convocatoria de Yom Teruah. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 16:17? Porque el Señor mismo bajará de los cielos con un grito. Vamos, búsquelo, busque diferentes versiones, no se quede con la versión que tiene, porque seguramente la palabra grito va a aparecer como voz, va a aparecer como bocina. Pero dice, porque el Señor mismo bajará desde los cielos con un grito vigoroso y con un llamado de shofar de Dios. Lo que tiene la versión, la Biblia Kadosh, dice eso, porque el Adón mismo bajará desde los cielos con un grito vigoroso, con un llamado, con el shofar de Dios. Entonces, el primer grito nos habla de la primera venida de Yeshua y el segundo grito nos habla de la segunda venida de Yeshua. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52, mire lo que dice. Solo tomará un momento, en un abrir y cerrar de ojo, el shofar final. El shofar final. Se lo estoy leyendo en otra versión. En un abrir y cerrar de ojo, el shofar final, porque el shofar sonará. ¿Y qué va a suceder cuando suene el shofar final? Dice, los muertos resucitarán
y los vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir entonces que el shofar final, y présteme atención porque hay tres tipos de shofar. Está el primer shofar o el primer trompeta, después está el shofar final y después está el gran shofar. Estoy hablando específicamente del shofar final, de la trompeta final. Y ahora lo voy a explicar a eso. Quiere decir entonces que no en la primera trompeta, no en la última trompeta, en la gran trompeta, sino en la trompeta final. La trompeta final, el shofar final, está refiriéndose a la festividad de Yom Teruah. ¿Y qué es lo que sucede al final, no al comienzo, al final del sonido del shofar? Que los muertos en el Mesías resucitarán, y lo que hayamos quedado seremos transformados, seremos levantados juntamente con Él. Vamos, es tiempo de despertarnos. Porque esta festividad proféticamente nos está anunciando la resurrección de los muertos en el Mesías y el levantamiento glorioso del pueblo del Eterno. Entonces, Primera de Corintios, ¿en qué contexto está este texto? Si no es en el contexto de Yom Teruah. ¿Se entiende? Ya sea que por el sonido del shofar, o ya sea por la fuerza de un grito, el objetivo de esto es provocar a nosotros un despertar en nuestra vida. Provocar un despertar. Por eso está escrito en Efesios 5:14. Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará el Mesías. Específicamente dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. El sonido de la trompeta final tiene como objetivo despertarnos, tiene como objetivo resucitarnos. Por eso, cuando leemos el libro o la carta de Efesios, el libro de Efesios hace referencia en muchas ocasiones a la festividad de Yom Teruah, en los días santísimos. Por ejemplo, Efesios 4:30 dice que seremos sellados en el día de la redención. Y el día de la redención, ¿a qué día se está refiriendo? Si no es al día de Yom Kippur. ¿Se entiende? Dios nos está dando o nos dio estas fiestas para enseñarnos acerca de los juicios que iban a venir en Yom Teruah y en Yom Kippur, y de cómo nosotros íbamos a ser resucitados, íbamos a ser transformados. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora bien, el uso del shofar en la Biblia siempre fue muy importante. Porque, por ejemplo, cuando se entrega la Torá en el Sinaí, lo que se escuchaba desde el Sinaí eran sonidos de shofar. Israel, cuando venció la batalla en los Jericó, fue al sonido del shofar. La venida del Mesías fue anunciada por Zacarías 9:14 a través del sonido del shofar. El shofar se iba a tocar o se tocaría cuando los exiliados del pueblo de Israel volvieran a la tierra, cosa que todavía no ha sucedido. Vamos. Materia pendiente esa. El regreso del pueblo de Israel
a la tierra prometida todavía no ha sucedido. El shofar se sonaba al inicio de cada año del jubileo. El jubileo iniciaba cuando se escuchaba el shofar. El shofar es un recordatorio de la soberanía de Dios. El shofar se tocaba anunciando el inicio de las festividades de Levítico 23. El sonido del shofar sirve como señal para el arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, no específicamente es porque escucha literalmente el sonido del shofar, sino porque ha escuchado la voz de Dios. ¿Se entiende? Y bueno, y el sonido del shofar se utilizaba para muchos acontecimientos más. Ahora bien, creo estar explicándome un poco, ¿verdad? Como decía al comienzo, la idea es traer una enseñanza sencilla para poder ubicarnos en el tiempo en el que estamos. La festividad de Yom Teruah tiene que ver también con la resurrección de los muertos, como lo he venido diciendo recién. Una de las razones para tocar el shofar es proclamar la resurrección de los muertos. Por ejemplo, en la fe hebrea, ¿sí? En la fe que tenía el pueblo de Israel en la antigüedad, era que ellos creían en la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos se iba a llevar a cabo justamente en la festividad de Yom Teruah. ¿Y cómo sabemos esto? Sencillo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52. El apóstol Pablo nos dice que la resurrección de los muertos será cuando suene la trompeta final. Quiere decir entonces que los creyentes en Yeshua, en el siglo I, en la iglesia primitiva, ellos conocían que la resurrección de los muertos iba a tomar lugar al final de la trompeta. ¿Se entiende? El versículo 52 del capítulo 15 de 1 Corintios dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Entonces, la festividad de Yom Teruah tiene que ver con la resurrección de los muertos. Quiere decir que cuando esta festividad tenga el cumplimiento profético en el Mesías, es donde se va a dar el acontecimiento más grande, que al sonido del shofar, todo lo que hayan muerto en el Mesías por todas las generaciones van a resucitar. ¿Se entiende? En el primer siglo, por ejemplo, esto se tenía, a ver cómo decirlo, los creyentes en el primer siglo tenían el entendimiento claro que el sonido de la trompeta, el sonido del shofar, se estaba refiriendo a un día específico. Se estaba refiriendo a un día específico. Por ejemplo, en el judaísmo se reconoce 3 trompetas, ¿sí? Se conoce 3 trompetas. Por ejemplo, como decía recién, las 3 trompetas es la primera trompeta, la trompeta final y la gran trompeta. Cada una de las trompetas, y entiéndase que cuando digo trompeta me estoy refiriendo a shofar, cada uno de los toques de trompeta, los toques de shofar, se refiere a un día específico. No es a cualquier día, es a un día específico. Entonces, la primer trompeta que menciona la Escritura se hace referencia a la entrega de la Torá en Shavuot o en Pentecostés, en Éxodo capítulo 19.
¿Se entiende? La palabra, la trompeta final, es sinónimo de Yom Teruah. Y después tenemos la gran trompeta o el gran shofar. Hay una diferencia entre la trompeta final y la gran trompeta, porque la gran trompeta se toca en Yom Kippur, con lo cual se proclama el regreso del Mesías. Y quiero aclarar esto porque es muy interesante, ya que las festividades nos marcan la primera y segunda venida de Yeshua. La festividad de Yom Teruah, que es la trompeta final, marca la resurrección de los muertos y el levantamiento del pueblo, pero la festividad o la convocatoria de Yom Kippur nos habla de la segunda venida de Yeshua. Entonces, si usted quiere saber sobre la segunda venida de Yeshua, por favor, comienza a tener en cuenta, ¿sí? Comienza a considerar las festividades como tal, porque allí usted va a encontrar la revelación de la primera y segunda venida de Yeshua. Y como la primera ya sucedió en Pesach, ¿sí? La muerte en Pesach, ahora estamos aguardando la resurrección en Yom Teruah, pero también estamos aguardando en la gran trompeta, donde los cielos se abrirán, y dice que todo ojo le verá, porque lo que hayamos sido levantado en Yom Teruah, ¿sí? Regresaremos con Yeshua en Yom Kippur, ¿sí? Y ahí donde sucederán otros acontecimientos que, bueno, en algún momento lo tocaremos. Pero quiero dejar en claro eso, que la segunda venida de Yeshua no es en Yom Teruah, sino es en Yom Kippur. Entonces la primera y la última trompeta están relacionadas con, por ejemplo, con los cuernos que Abraham, ¿sí? Del cordero que Abraham tomó. Recordemos que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿sí? Él encontró en el monte Moriah justamente un carnero, y de ahí es que se toma de ahí es donde se toma el cuerno del carnero para tocar el sonido del shofar, ¿sí? Justamente cuando Abraham va a sacrificar, y bueno, Dios interrumpe ahí, y no sacrifica a Isaac, y ahí no se le aparece el animal. Entonces, la primer trompeta nos señala la entrega de la Torá. La trompeta final nos señala la resurrección de los muertos y el levantamiento del pueblo de Dios. Y la trompeta final es en Yom Kippur, nos marca la segunda venida de Yeshua. ¿Sí? Estamos un poquito avanzados del horario, así que quiero dejar acá, ¿sí? Porque tengo otros temas para tratar y algo muy interesante, pero me voy a extender un poco, así que quiero dejar aquí. Lo voy a continuar otro día, y para cerrar, ¿sí? Esta parte de la enseñanza de Yom Teruah, de la convocatoria de Yom Teruah, la primer convocatoria de la fiesta del otoño, ¿sí? Así que próximamente voy a dar la segunda parte, donde voy a tocar otros temas justamente de esta convocatoria de Yom Teruah, hablar específicamente que uno de los temas tiene que ver con el día escondido. ¿Y por qué a Yom Teruah se le llama el día escondido? Entonces eso lo voy a guardar después. Así que les bendigo. Muchas gracias por estar del otro lado. Que tengan una buena semana. Recordemos, el lunes a la caída del sol estaremos en esta convocatoria profética. Recordemos que las festividades son convocatorias proféticas, son citas proféticas, citas donde nos encontramos, son ensayos,
proféticos. Y dado el contexto en el que vivimos, con todo lo que ha sucedido desde el año pasado, con todos los avances que está habiendo, el avance del nuevo orden mundial, etcétera, todo se ha ido acelerando, los rumores de guerra, los huracanes que está viendo, los desastres naturales que se está viendo, cómo se están preparando las naciones para atacar a Israel. Hermanos, estamos a la puerta de que la festividad de Yom Teruah tenga el cumplimiento profético. Yo no estoy diciendo que este próximo lunes, en la festividad de Yom Teruah, se dará el cumplimiento profético de la resurrección de los muertos y el levantamiento del pueblo de Dios, o el arrebatamiento como otros lo conocen. No estoy diciendo que sea este lunes, pero sin embargo, necesitamos estar preparados para tal. Porque puede ser ahora, puede ser el año próximo, pero de algo estoy seguro, que no pasará de esta generación. Puede ser de acá a 1 año, 2 años, 3 años, pero que se cumplirá, se cumplirá. Así que les bendigo, shalom para todos, que tengan una buena semana. Nos juntamos, nos convocamos. Si usted no tiene una comunidad para estar juntos, congréguese en su casa, júntese con su familia, júntese con alguien que entienda, que quiera, comparta, celebre, esté convocado en esto y comienza a observar, porque la Biblia nos dice que no solamente debíamos de guardar y de obedecer la fiesta, celebrarla, sino de observarla, porque al observar vamos a observar cosas proféticas que encierran estas festividades. Así que les bendigo, Shabbat Shalom para todos y desde ya, Shavuot Tov.